Muy buenas noches y muy agradecido, ingeniero, por la invitación. Un honor para un representante del Colegio de Periodistas, un oficio, una profesión que tiene bastante implicancia en lo que es la definición de la intervención social sobre las conductas, básicamente del entorno de nuestro país en todos sus niveles, que puede además canalizar e intermediar la opinión, la información, también el derecho de todas las personas a expresarse con toda libertad. Para mí un gusto además estar en este auditorio que estuve el año pasado. Mi padre es ingeniero químico, ha cumplido 92 años de edad, y parte justamente de lo que señalaba el ingeniero Velázquez, de la ética y del reconocimiento que se le da a profesionales, lo vivimos mi familia en carne propia cuando en este mismo auditorio a mi padre, entonces de 91 años, se le reconoció por pertenecer a la primera promoción de ingenieros químicos que egresó de la Universidad Nacional de San Marcos. Por lo tanto, doble gusto de poder estar acá. El Código Deontológico del Colegio de Periodistas tiene un antecedente en lo que ha sido la explosión liberal en la historia universal, es decir, cuando comienzan ya a presionar y a exigir muchas personas en el siglo XVIII, en el siglo XIX, la libertad de imprenta, lo que se llamaba la libertad de imprenta. El pobre Gutenberg, cuando inventa la imprenta a mediados del siglo XV, nunca se imaginó que inmediatamente un consorcio político constituido por la Iglesia Católica y las monarquías se habrían de apropiar de ella, porque comenzaron a circular las ideas del protestantismo, y por lo tanto era un peligro y era nocivo para este poder dejar en manos de los protestantes poder utilizar la imprenta. Entonces el periodo de censura ha sido muy largo, ha durado muchos siglos, por eso es que no han existido medios de comunicación o periódicos o libelos probablemente que dieran una información ni siquiera crítica contra las monarquías, contra el virreinato, todo lo que o las colonias, como se ha vivido en los Estados Unidos de Norteamérica. Precisamente en este país, cuando se llamaba Nueva Inglaterra, existió un imprentero inglés llamado Benjamin Harris, que en el año 1690 se asienta en Massachusetts y crea un periódico que se llamaba Ocurrencias Principales o algo parecido. Este periódico solamente dio a la luz una sola edición, porque precisamente por atreverse a tratar de cumplir con ciertos principios básicos y fundamentales de la información, fue censurado. Es decir, el primer periódico en caer en la censura que existió en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero Harris estableció 4 puntos sumamente interesantes e importantes, que es lo que prácticamente significa el punto de partida de un código deontológico para la prensa internacional. El primero era recoger y difundir las noticias con veracidad y exactitud. El segundo, acudir a las fuentes. Tercero, corregir los errores, o sea, el derecho a la rectificación. Y cuarto, evitar la difusión de falsos rumores. El gobernador de Massachusetts, como les dije, inmediatamente cerró el diario de este pobre Harris, y otro Benjamín, conocido Benjamin Franklin, padre de la Constitución de los Estados Unidos, también escritor, un hombre multifacético, ingeniero, físico, era de todo, también sacó un diario con los principios éticos que básicamente recogían también lo de Harris. Lo que pasa es que en esa época no había industria de la información. Repárese que eran personas las que hacían estos pequeños periódicos para tratar sobre todo de influir políticamente en esa era de cambio. De tal manera que los códigos de ética, ya además habría que precisar que el año 1984, a través de una resolución de la UNESCO y luego de una amplia y ardua discusión que duró bastantes años, se aprobó los principios fundamentales de la ética profesional del periodismo, que es lo que nosotros en el Colegio de Periodistas hemos recogido como puntos fundamentales. El Código de Ética nuestro tiene un preámbulo, hay una declaración de deberes. Me agrada que los deberes sean más numerosos que los derechos, que apenas son 4 ítems, y también hay, por supuesto, medidas disciplinarias. No vamos a leer todas, yo quiero básicamente relatar o mencionar algunas de estas normas nuestras de nuestro Código de Ética,
buscar la verdad, por supuesto, es una de las principales, ¿no? En razón del derecho del pueblo, conocer, sea cuales fueran las consecuencias del mismo. Tenemos una segunda norma que es ajustarse a la más rigurosa veracidad, etcétera, en el trabajo, la búsqueda de la verdad. Defender la libertad de información es el tercer punto, que resulta muy importante porque en realidad estamos apelando no a la libertad solamente de información, sino al derecho de información, que hoy por hoy muchos periodistas estamos discutiendo como que es el elemento fundamental del ejercicio periodístico. No es tanto lo que a mí me da la gana de opinar o de trasladarles a ustedes como periodistas, sino básicamente respetar el derecho de todos ustedes a consumir una información de calidad. Ese es un derecho ciudadano, un derecho social. El cuarto punto es publicar informaciones y documentos cuyo origen hayan sido plenamente verificados sin suprimir, desnaturalizar ni añadir hechos. El quinto, no utilizar métodos desleales. No utilizar métodos desleales para obtener informaciones o documentos. Más adelante les voy a citar el caso de este gángster de la información internacional que se llama Rupert Murdoch, que ha sido seriamente y severamente cuestionado y sancionado también en la Gran Bretaña, país al cual accedió pese a ser de origen australiano, y que trajo al suelo una de las grandes publicaciones británicas conocido a lo largo de 148 años como era News of the World, el suplemento dominical del prestigioso diario The Sun. El sexto punto se refiere a rectificar toda información publicada que se revela materialmente, igual como decía Harris, ¿no? Hay que saber rectificar. El medio de comunicación tiene que ser muy consciente de en qué momento rectifica algo que publicó mal. Más adelante también les mostraré un caso práctico de una rectificación de hace poco tiempo que fue además muy sonado a nivel mundial. El séptimo es guardar el secreto profesional sobre las fuentes de información. La fuente más famosa que ha habido en la historia del periodismo es la del señor William Marfeld. Él ha muerto hace como cerca de 3-4 años y era el famoso garganta profunda, así se le denominó en el argot periodístico de los años 70, cuando dos sabuesos del periódico prestigiosísimo también de Washington Post, el señor Bob Woodward y Carl Bernstein, comenzaron a perseguir al presidente Richard Nixon por el escándalo del caso Watergate. Este señor Feld era un agente del FBI que luego lo ha confesado porque él simplemente se mantuvo en el anonimato durante años y antes de morir confesó que era garganta profunda y fue verificado tanto por Woodward como por Bernstein como por el editor general de The Washington Post, que era el famoso periodista Ben Bradley, gran editor de The Washington Post. Verificaron que él era el famoso garganta profunda, que le iban corroborando informaciones a Woodward de las pesquisas que ellos hacían para descubrir el hilo conductor entre la Casa Blanca, es decir, entre Richard Nixon y sus allegados, y un acto de espionaje al cuartel demócrata de Estados Unidos, ubicado en el complejo hotelero Watergate, que está muy cercano al río Potomac, ahí en la capital de los Estados Unidos. Entonces, guardar el secreto profesional es parte de nuestros principios. Respetar la vida privada de las personas, no hacer acusaciones gratuitas ni anónimas. También el periodista y comunicador social debe estar siempre comprometidos con la verdad. En fin, el deber imperativo, el punto 11, es evitar por todos los medios que se dicten disposiciones que disminuyan o dificulten o anulen el ejercicio de la libertad de expresión. Eso lo consideraría más en el entorno de los deberes. Además existe la declaración de Chapultepec, que la promovió nuestro compatriota Javier Pérez de Cuellar cuando fue secretario general de las Naciones Unidas, un compromiso de nivel internacional suscrito por muchos estados que establece la necesidad de defender la libertad de expresión a lo largo y ancho del globo terráqueo. El periodista debe proceder en todos sus actos con honor, velando por la dignidad. Está prohibido elaborar material informativo cuya divulgación o publicación resulte denigrante o humillante para la condición humana. En el Colegio de Periodistas estamos muy empeñados en acabar con la televisión basura. Nuestro Tribunal de Ética, ha acogido muchos casos, muchas protestas de algunos programas de televisión que, sin tener contenidos básicamente periodísticos, consideramos que afectan no solamente la moral, sino el curso real de lo que debe ser la necesaria interpretación o dación de los hechos al conocimiento de nuestro público. Además vivimos la civilización del espectáculo, de la cual habló Mario Vargas Llosa, que también más adelante nos vamos a referir, y que está distorsionando, por supuesto, todos los elementos con los cuales los periodistas concurrimos
a realizar nuestra labor. También se dice que el periodista social seguirá en su trabajo por el concepto del servicio público. Efectivamente prestamos un servicio público, el periodismo no es un servicio privado. Punto 17, el periodista practicará y preservará las relaciones fraternales y el respeto mutuo entre colegas y entre órganos. Yo soy, después de casi 40 años de periodista, convencido que los egos más grandes que existen en el profesionalismo nacional se encuentran ubicados en el periodismo. Maldita haya sido la hora en que a un periodista se le ocurrió ponerle una pantalla de televisión o un micrófono delante y creerse por eso de igual a igual con los actores públicos, que pueden ser un político, pueden ser ustedes los profesionales, pueden ser un deportista, puede ser un artista. No, el artista ahora es el periodista que quiere imponer su idea, que se pelea abiertamente con los invitados, ya no entrevista, le impone su idea y si no les gusta, pues mala suerte, ¿para qué vienes? Maltrata a los entrevistados. Yo la verdad estoy muy disgustado como periodista viejo con estas prácticas y creo que obedecen a esa falta incluso de respeto y fraternidad que existe entre los periodistas. El ego colosal de verdad que está en mi profesión y yo lo lamento mucho. Finalmente tenemos el punto 18, el periodista y o comunicador social se solidariza con sus colegas que sufren persecución. Tenemos también la declaración de los derechos. Estos están básicamente, les decía, consignados en la declaración de Chapultepec del año 1994 y fundamentalmente se refiere al libre acceso a toda la fuente de información. El periodista no podrá estar obligado a cumplir un acto profesional o expresar una opinión que fuese contraria a la verdad, a su convicción o a su conciencia. Se respeta la libertad de conciencia del periodista. El periodista tiene derecho por su función y sus responsabilidades al beneficio de las convenciones colectivas y que se le garantice derechos mínimos básicos como el de la salud, etc. Finalmente, el periodista tiene también derecho al respeto de la colectividad y de sus colegas de acuerdo a las normas y a la ética. Bueno, estos son efectivamente pues nuestros principios. Esto es, como ya lo han dicho los destacados profesionales que me han antecedido, quizás el decálogo de los objetivos que nunca se llegan a cumplir. Y yo tengo que decir también penosamente que en el periodismo lo que menos se cumple. Miren ustedes lo que editorializó The Wall Street Journal el año 1983, junio de 1983. The Wall Street Journal le pertenece ahora a Rupert Murdoch, personaje del cual voy a hablar más adelante. Es una de las compras más extrañas y raras que se han realizado en el mercado de la información. Pero ¿qué cosa dijo The Wall Street Journal en este editorial del 15 de julio del año 1983? Vamos a tener que acabar con la ética antes que la ética acabe con nosotros. Ustedes podrían imaginarse que un medio de comunicación pudiera ser capaz de soltar semejante enunciado, pero es que tiene una razón de ser. The Wall Street Journal, a lo largo de todo ese editorial, lo que estaba objetando era el fanatismo que había adquirido el periodismo norteamericano, el periodismo de los Estados Unidos de Norteamérica, por hacer de la investigación luego del caso Watergate, que resultó positivo, que terminó tumbando nada menos que un presidente de los Estados Unidos, ¿no?, en una práctica común de crear cultura de la sospecha en torno a la función pública. Ya los periodistas no querían dedicarse a otra cosa sino imitar a Bob Woodward y ser otro Carl Bernstein o ser otro Benjamin Bradley, el editor de Washington Post. Es decir, yo tengo la obligación de destruir a una persona que siquiera mínimamente me alumbra con un poco de sospecha sobre su función pública. Y la historia jamás será bien contada si yo no me remonto a los antecedentes de esa persona que probablemente yo la encuentre con las manos en la masa cometiendo un acto de corrupción pública, pero para mí la historia es insuficiente. No es una good history, como llaman los gringos en esa época, los periodistas. No era una buena historia. Yo tengo que alimentarla buscando si ese mismo personaje, por ejemplo, le robaba la cartera a la mamá cuando era escolar o le robaba la lonchera a los amigos del colegio. Entonces yo tenía que redondear la historia de esa forma. Fue tal la vocación persecutoria que se desató en los Estados Unidos, ¿no?, a través del periodismo, donde cualquier persona de repente en la función pública se veía amenazada, como lo escribió además un famoso profesor de periodismo de una conocida universidad norteamericana. A ello lo llamó la mordedura del perro guardián, porque se supone que los periodistas estaban mordiendo la mano de aquellos que le estaban garantizando la libertad para expresarse, pero el periodismo comienza a excederse, comienza a convertirse en una competencia de ver quién se tumba más Nixon, quién se tumba más gobernadores, quién descubre más inmoralidades
en un senador o en un miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Ese fue el talán, el llamado a atención, el campanazo que dio The Wall Street Journal en su momento, diciendo: habrá que acabar con la ética, porque en nombre de la ética es que se hacía todo esto, en nombre de la ética se perseguía a la gente, en nombre de la ética se buscaba y se rebuscaba cualquier cosa para tratar, ¿no es cierto?, de completar la historia, antes que la ética acabe con nosotros. Entonces el debate sobre la ética no es nuevo, ni es tampoco peruano, que digamos, ¿no? Es un debate universal. Y miren ustedes, nuestro vecino que acaba de terminar 3 mandatos constitucionales en su país con un alto índice de aprobación, el presidente Rafael Correa de Ecuador. Ahí lo observan ustedes en una de sus célebres exposiciones que hacía públicas los días sábados en cadena nacional, porque por ley se obliga en Ecuador, como imitando a Hugo Chávez en Venezuela, que todos los medios de comunicación tenían que transmitir 3, 4 horas soporíferas de la exposición del presidente, sus acuerdos, las propuestas que hacía, sus conversaciones con gente de diversos pueblos del vecino país del norte. Tenemos cómo defendernos dejando de comprar esa porquería que se llaman periódicos, dejando de ver esos canales que hacen politiquería. Así decía el presidente Correa, y ahí lo ven ustedes rompiendo un ejemplar del diario La Hora. Igual hizo con ejemplares del diario El Universo, que podría ser el equivalente al diario El Comercio acá del Perú, el diario El Universo de Quito. El presidente Correa acaba de dejar un sucesor, el señor Lenín Moreno, en el mandato, con apoyo popular. Yo cuando cito el ejemplo de Rafael Correa lo hago para que ustedes perciban que nadie arquea en Ecuador una ceja a pesar de todas las medidas restrictivas contra la libertad de expresión que ha dictado este caballero. Correa se ha excedido por todos los lados, ha establecido un código, por ejemplo, de conducta a los medios de comunicación en el que se sanciona el llamado bullying mediático. ¿Qué cosa es un bullying mediático? Dice además la ley perfectamente que por 3 ataques sucesivos que uno le puede dar a una persona, sacar un titular, simplemente a esa persona se le puede iniciar un proceso judicial. Eso es absolutamente redondo y cierto. Así es la historia de los medios de comunicación en Ecuador. No le acepto, señor, que usted me diga mentira. No tiene cómo demostrar. Perdóneme, yo sí tengo cómo demostrar. Tengo cómo demostrarlo porque además la Sociedad Interamericana de Prensa es la que lo ha denunciado permanentemente. Yo no voy a polemizar con... Bueno, usted que sea chavista, que usted sea amigo de Correa, no me interesa. Usted no me va a interrumpir. Bueno. Bueno. Respeta al conferencista, respeta. Bien, yo sigo sosteniendo lo que la Sociedad Interamericana de Prensa, la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos, la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, dice sobre las leyes que se han aprobado en Ecuador, y eso no es ninguna mentira. Y yo al contrario, estoy diciendo que el señor Correa tiene apoyo precisamente por eso, porque los periodistas están mal, están muy mal en Ecuador. Hay algo que pasa en la sociedad ecuatoriana que no permite que pese a toda la violencia que se ejerce contra los medios de comunicación en estos países, como también ha ocurrido en Argentina y sería largo de tratar. Y sin embargo, ustedes imagínense al presidente Humala, al presidente García, al presidente Toledo o al presidente Kuczynski en esta escena, rompiendo un periódico. Yo creo que pronto podríamos llegar a una situación parecida y no va a pasar absolutamente nada en nuestro país. Pero esa es la realidad. Ese señor Rupert Murdoch, yo lo mencionaba, en Inglaterra se compró el periódico The Sun, lo más importante. Aparte que se ha comprado toda la cadena Fox, por supuesto en los Estados Unidos de Norteamérica. Fox tiene por principio político atacar mucho a la gente liberal que le llaman ahí, es decir, a la gente de izquierda que existe en los Estados Unidos. Compró The Wall Street Journal, pero se compró The Sun en Gran Bretaña, que tenía un periódico de 148 años de existencia llamado News of the World. A través de un suceso que ya sería muy largo poder contarles, se descubrió que el señor Murdoch y todo su equipo pagaba a gente del Scotland Yard para que pudieran hacerse algunas intervenciones ilegales en teléfonos del primer ministro Gordon Brown, de personas comunes y corrientes. Una de esas intervenciones telefónicas propició el asesinato de una niña que había sido secuestrada y cuyo cadáver lo tiraron muy cerca de una carretera de Londres. Eso fue terrible, pero al descubrirse que todo esto era consecuencia de los pagos ilegales que hacía el imperio Murdoch a agentes oficiales o a otras personas, el periódico de 148 años News of the World se cayó.
y el señor Murdoch tuvo que dividir todo su imperio entre sus hijos. Este es uno de los personajes más nefastos que ha habido, para mí, en la historia de la creación de los medios de comunicación. Se decía y se hablaba mucho del periodismo amarillo, que precisamente se inventó en Estados Unidos a fines del siglo XIX, con la guerra con Cuba, presidente de Cuba con España, perdón, en la que tanto Randolph Hearst como el famoso señor Joseph Pulitzer competían en inventar noticias, ¿no? Hay un premio internacional de periodismo que se llama Pulitzer, pero el nombre se debe a una persona que realmente, por competir precisamente en malos términos con Hearst, ejerció el periodismo amarillo. Este señor hace periodismo basura, absolutamente basura. Tenemos finalmente, voy a correr, es el caso de Julian Assange, que está justamente, cosa curiosa, ¿no? El hombre que a través de Wikileaks dijo vamos a revelar sin filtro toda la información que se pueda conseguir, ¿no? Dio a conocer un ataque que habían realizado las fuerzas combinadas de Estados Unidos, las fuerzas aliadas, contra un grupo de personas que circulaban en Bagdad, equivocándose de objetivo, disparan contra niños, disparan contra periodistas de la BBC, de varios medios de comunicación, y eso lo ocultaba el gobierno norteamericano, y el señor Assange lo da a conocer, se convierte en enemigo del sistema norteamericano, y por eso Time lo pone de esa forma. Pero ¿qué hace el señor Assange? Se asila en la embajada de Ecuador, de Londres, ¿no es cierto? Y eso es lo que cae pues para muchos en una contradicción impresionante. El señor Correa, que ha limitado todas las libertades de prensa en su país, de repente se convierte en el patrocinador de este señor. Bueno, Fernando Savater, gran pensador español, como Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel de Literatura, no creen que Assange sea un héroe de la libertad de expresión. Creen más bien que Assange ha cometido un tremendo error en vulnerar mucha información reservada que a veces se tiene que manejar a nivel público para evitar justamente que haya una discusión ciudadana, entre comillas, de elementos que solamente un sector puede tratar. Esta es la foto que nunca se tomó, una rectificación. ¿Sabes cuánto le costó al señor Javier Moreno, director del diario El País, haber hecho publicar esta foto donde se ve al expresidente venezolano, al ex dictador venezolano Hugo Chávez, aparentemente que fuera su figura, ¿no? Que no era él, no era el señor. Se compran la fotografía diciendo no, la tomó una enfermera que trabaja en Cuba, cuya hermana está en Madrid, y se la venden al diario El País, prestigioso diario El País. Y tontamente Javier Moreno, director, la manda a publicar. Cuando le verifican las fuentes oficiales venezolanas, perdonen, no es el comandante Hugo Chávez, no es esa persona, tiene que desembolsar 230.000 euros de su bolsillo, el propio director del diario El País, para sufragar el retiro de todos los ejemplares que ya estaban circulando con esta foto trucha, que no le pertenecía al señor Hugo Chávez. Bueno, no sé qué ha pasado ahí, creo que ya está bloqueado por el tiempo. En fin, yo lo que quiero solamente concluir que en el tema de la ética periodística y en los temas fundamentales que acá tenemos que discutir, el periodismo anda muy mal. Tenía unos cuadros en los que expresaba la forma como la última encuesta que hubo sobre el nivel de confianza que hay en los medios de comunicación en el Perú, que fue de enero del presente año, hecha por FK, una de las principales encuestadoras, determinaba que la prensa no goza mayoritariamente de la confianza. La mayoría de las personas, de los ciudadanos, no cree ya en lo que los medios de comunicación le brindan. Y eso nosotros en el Colegio de Periodistas tenemos también, obviamente, una enorme preocupación porque convergen demasiados elementos en lo que es necesario abrir una discusión sobre el rol de la prensa en una sociedad democrática. Perdonen por la extensión, ingeniero. Muchísimas gracias por la atención a ustedes también.